conferencia Violencias, Feminicidios y Crimen Organizado en Guanajuato, por la doctora Rocío Rosas Vargas de la Universidad de Guanajuato. Esta charla será moderada por la doctora Rosa Lázaro Castellanos, de aquí del Colegio de Sonora. Sin más preámbulo, le cedo el uso de la palabra a la doctora Rosa Lázaro Castellanos como moderadora de esta conferencia. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes. Para mí es un placer estar con Rocío Rosas Vargas. Es una colega que conocemos de hace mucho tiempo, ¿cierto? Que llevamos ya un tiempo conociéndonos y bueno, un poco para presentarles a Rocío, decir que ella es doctora en Ciencias en Estudios de Desarrollo Rural por el Colegio de Posgraduados, especialidad Género Mujer Rural, es maestra en Ciencias en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es investigadora titular A de la Universidad de Guanajuato en el Departamento de Estudios Sociales de la División de Ciencias Sociales y Administrativas Campus Celaya Salvatierra. Pertenece al Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 CONACYT desde el 2009 a la fecha y es profesora con perfil PROMEP. Sus líneas de investigación, género y desarrollo y violencia de género y feminicida. Ha publicado hasta la fecha 34 artículos científicos, 48 capítulos de libros y ha coordinado 8 libros y es autora de uno de ellos. Y también Rocío ha impartido diversos talleres desde la perspectiva de género a mujeres rurales e indígenas, funcionarias y funcionarios públicos en diversos ayuntamientos y también ha hecho talleres con niños y niñas en diversos municipios del estado de Guanajuato. Actualmente coordina el doctorado interinstitucional en Economía Social Solidaria. Sin más, pues yo te cedo la palabra a Rocío. Gracias, Rosa. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes con un tema pues tan escabroso, ¿no? No tanto de gusto, pero sí algo que, como decía Rosa, se tiene que decir. Bueno, primero quiero decirles pues cómo hago este trabajo, que es la metodología y también el punto de vista, ¿no? Yo parto desde el feminismo, desde saber las desigualdades y que nos atraviesan a las mujeres y todas las violencias, ¿no? A hombres y a mujeres, pero también a mujeres sobre todo, ¿no? Lo que hago es revisar el periódico todos los días, Nota Roja, la sección de policíaca también, de estos periódicos, que son periódicos estatales. La jornada es nacional, la he revisado en ocasiones cuando salen algunas noticias que han sido pues transmitidas, no solamente nacional, sino internacionalmente, ¿no? Pero los demás, digamos, los demás medios son locales, algunos son completamente digitales, ¿no? Como Guanajuato Sur Noticias, Al Día, Ágora, ¿no? Son como muy locales y solamente tienen sus páginas de Facebook, pero son quienes más sacan estas noticias sobre lo que sucede en el estado, ¿no? También reviso el protocolo ALBA de Guanajuato, porque ahí se presentan los casos de mujeres desaparecidas y cuando las encuentran o cuando las localizan con vida y cuando no. Que ellas en el protocolo ALBA, cuando se localiza con vida solamente le ponen localizada, cuando las localizan y ya no están con vida le ponen desactivada. Entonces esas son las mujeres que yo registro en esta base de datos que hacemos. Yo hago esa base de datos con estas, variables con fechas del evento, la forma del asesinato, si se conoce o no a quienes llevaron a cabo el evento, ¿no? El asesinato, si se usaron armas o no, en qué lugar se encontró el cuerpo o dónde asesinaron a las mujeres, entre otras cosas, ¿no? Que lo hay que ir anotando también cómo se da el hecho, ¿no? Ahí yo lo tengo descrito para cuando ya se tenga que escribir, pues ya lo puedo ir haciendo, ¿no? Podemos ir revisando algunas cosas, por ejemplo, si son mujeres policías o no, o madres de policías, por ejemplo, eso me he encontrado, mujeres trans también. Bueno, no voy al Ministerio Público, solo reviso los periódicos y el protocolo ALBA, ¿no? He estado pensando en ir al Ministerio Público a revisar carpetas, pero también este tipo de investigaciones agota mucho, ¿no? Desde el punto de vista
moral o no sé cómo de psicológico, y he llegado a la conclusión de que no voy a revisar carpetas de periódico, digo, de Ministerio Público, porque, bueno, primero creo que probablemente me pueden decir ustedes que tal vez tenga un subregistro de casos o no, porque hay diferencias, ¿no? Con el número que yo manejo o con los números que se podrían manejar si yo revisara las carpetas del Ministerio Público. Pero no lo hago. Para mí es la manera más sencilla de acercarme a los asesinatos de mujeres. No, en este caso no voy a hablar de feminicidios, exactamente porque no todos podrían ser feminicidios y porque no estoy segura de cuáles son feminicidios debido a que no hago ese tipo de investigaciones. Entonces, para mí la forma más sencilla de acercarme a este fenómeno es por medio de la revisión de periódicos y del protocolo ALBA. Porque además, pues hay que tener cuidado también, ¿no? Lo que andamos preguntando y a quienes les andamos preguntando. Por eso pongo aquí lo del secreto a voces y lo del Buchanan, ¿no? Porque sabemos que, bueno, se sabe que algunos grupos policíacos pueden estar allí, pueden estar intervenidos por los grupos del crimen organizado. Y también sabemos que, pues, más bien, creo que no podemos saber con quién estamos hablando, ¿no? O sea, no puedo tratar el tema así abiertamente porque no sé si la persona que está enfrente de mí está o no en los grupos, ¿sí? Por eso hablo de la parte 6, dice le falta la L, dificultades y el Buchanan. O sea, yo le puse así porque podemos ver a las personas y no saber quiénes son, y en este caso me encontré esta situación de una persona que cada 8 días compraba un Buchanan's, una botella de Buchanan's, y se la daba al presidente municipal para que lo dejara trabajar, pero era un tipo normal, ¿no? Y una no sabe quién está enfrente de ti. Por eso yo lo que digo es la forma más simple para mí de no pues caer en este tipo de problemas es la revisión de los periódicos, ¿no? Porque es probable que si yo platico con otras gentes, sí platico, pero yo sé con quién platicar para no meterme en problemas. Pueden ser que estén en los grupos o no, y yo no estoy segura. Entonces, bueno, esa es la forma en que yo realizo el trabajo, solamente con la revisión de periódicos, y sí platico con la gente, con ciertas personas, porque pues ya les estaría informando lo que he visto. Bueno, esta es la definición de feminicidio, pero por Marcela Lagarde, no es la definición de feminicidio del Código Penal, ¿sí? Que cada estado tiene las causales de feminicidio. En este caso es una definición desde los derechos humanos, ¿no? Que son violaciones a los derechos humanos, pueden incluir crímenes, desapariciones de mujeres o acciones de violencia que pueden dar lugar a la muerte o asesinato de estas mujeres, ¿no? Igual en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia viene la definición de violencia feminicida. Yo ahí lo que entiendo es que es un continuum de violencias. Es decir, las mujeres desde niñas, muchas de estas mujeres que después vamos a platicar, han sufrido violencias desde niñas, luego crecen y siguen sufriendo violencia de jóvenes, de mujeres más mayores, incluso de ancianas, ¿no? Y que estas violencias las llevan hasta sufrir pues la máxima violencia, que es cuando les quitan la vida, ¿no? Entonces, bueno, de ahí parto también. Y bueno, ya, vámonos a las cifras. Bueno, si ustedes ven, del lado, la gráfica 6 que le pongo allí es los feminicidios en el estado, los feminicidios reconocidos como tal, ¿no? En el estado, y cómo van, digamos, aumentando, en ocasiones disminuyen, ¿no? Quisiera que vieran la cifra del 2023 o la del 2022, digamos, que allí se contabilizaban 21 feminicidios. Y la gráfica de al lado es el número de mujeres asesinadas en el estado. Y que pueden ser muchos, ahí puede haber feminicidios,
pero muchos de ellos son clasificados como homicidios dolosos, ¿no? Entonces, si se fijan en la misma fecha de 2022, hay 434, ¿sí?, casos de mujeres asesinadas en el estado, contra las 21 nada más clasificadas como feminicidios. Son datos que nos proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en México, y que cada estado informa cuántos delitos se han registrado por mes. Lo van registrando por mes, luego ya lo sacan anual, ¿no? Y en el caso de las muertes de las mujeres asesinadas en el estado, si se fijan, desde 2016 ha habido un aumento, ¿no? Ha habido un aumento constante, en algunas ocasiones baja. Por ejemplo, en 2016 fueron 103 los casos que tenía, pero en 2017 subieron a 298, luego bajó un poquito, pero luego fue subiendo hasta ese pico que tenemos de 467 casos, ¿no? Y hasta el día de, los 88 del 2024 son hasta el día de antier. Ayer hubo otro caso que yo me acabo de enterar y ya no está allí, entonces seguramente habrá otros 2, 3 que no están apuntados. Entonces las cifras de 2024 seguramente van a terminar siendo mayores incluso que el año pasado, que yo nada más tengo 339, ¿no? Parece que bajó, pero es que es baja y sube, ¿no? Y esto, ¿por qué pasa, no? Yo les acabo de poner en ese recuadro lo de las 7 mujeres jóvenes, ¿no? Que fueron meseras, eran meseras en el municipio de Celaya, contratadas para trabajar en una fiesta privada, y fueron asesinadas, quemadas, sí, por el cártel de Santa Rosa de Lima. A las afueras de Celaya, también les puse las 4 mujeres que se encontraron en una camioneta en Valle de Santiago. Se les estoy poniendo como los casos más fuertes del año pasado, que incluyen el asesinato de mujeres trans. Ahí solamente hay 2, pero no les mataron a las 2 juntas. Son 2 casos de mujeres trans que han sido asesinadas y que además son como casos muy fuertes, ¿no? Son muy violentas esas muertes por las que pasa esta comunidad, ¿no? Cuando le sucede estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice Rita Segato que hay un estado que trabaja, digamos, de manera paralela al estado, a nuestro estado, ¿no? Que impone leyes, que impone reglas, y si no se cumplen, pues ahí están las consecuencias, ¿no? Que en este caso les estoy presentando las cifras. Y estos son los casos, digamos, de cuando matan mujeres en grupo, digamos, más de 2. Fueron 14 casos, ¿no? Y les estoy señalando como subrayados los municipios del sur del estado. Ahorita les voy a decir por qué. Está desde las que matan en el interior de su vivienda, ¿no? Están las que les acabo de contar del cártel de Santa Rosa de Lima, que asesinan a las meseras. Entiendo yo que las contratan y ellas no sabían a quiénes estaban, pues en qué fiesta de qué personas estaban. Entonces, una de ellas le escribió un mensaje por WhatsApp al novio y la cacharon, y ahí fue donde las matan a todas, porque pensaban que estaban dando la ubicación de la gente del cártel, ¿no? Y bueno, están otras que, si se fijan, hay mujeres que son policías y ex policías que han asesinado a balazos. Han entrado a las casas, en negocios como el negocio de las maquinitas, llegan cuando están los niños jugando a las maquinitas y se van directo a estas mujeres, ¿no? Y las asesinan. En Valle de Santiago, los cuerpos no solo de las mujeres que encontraron en una camioneta, que eran 5 cuerpos, 4 de mujeres y un hombre, todos maniatados y con huellas de tortura, ¿no? Y ahí los encuentran. También en Tarimoro. En Tarimoro no solamente encuentran así estos casos, también estuvo el caso de una chica que cuelgan en un puente, ¿no? Totalmente desnuda. Ya luego, y entonces piensan que es
Ahí es cuando decimos, es que no todo es no es lo que parece. Sí, parece que están presentando el cuerpo como un mensaje a otro grupo del crimen organizado, pero no necesariamente, porque la gente dice que en realidad fueron otras personas que no tienen nada que ver con el crimen y que quisieron igualar eso, ¿no? Entonces, para que pensaran que era del crimen organizado y ya no se investigue como feminicidio. Bueno, por último, aparece en diciembre lo que pasó en Salvatierra. No sé si se acuerdan que en diciembre mataron un grupo de jóvenes. Eran 11, había una fiesta donde era un grupo de amigos que desde chiquitos se conocían, de la clase media de Salvatierra. Y ahí matan 2 mujeres y 9 hombres. Supuestamente entraron y les dispararon porque no los dejaron quedarse en la fiesta. Ahí hay muchas versiones, ¿no? Porque ahorita yo les estoy poniendo ese, y en otro caso, bueno, eso va a ser para los que tomen clase mañana. Pero hay otros casos, ¿no? Esto levantó mucha indignación. El último caso de Salvatierra se conoció a nivel internacional, no solamente nacional, ¿no? Salió en todos lados, y la gente de Salvatierra salió a marchar por eso que había sucedido, que es indignante. Yo también no hubiera querido marchar, no estaba. Pero yo no solo quiero marchar por ellos. ¿Por qué se marcha por este grupo y por todas las demás no? ¿Sí? En este año mataron 4 hombres, bueno, eran 3 hombres mayores y un joven en una colonia que se llama Dos Plazas. Eso fue el sábado pasado, ¿sí? Ahí fueron 4 varones. Al otro día matan a una mujer, la descuartizan y tiran los pedazos de la mujer por todo el municipio. La cabeza la dejaron enfrente de un kinder. Están indignados porque mataron 4 hombres en el Dos Plazas y nadie se indignó porque descuartizaron una mujer y la tiraron por todo el municipio. ¿Por qué por unos muertos o muertas? Porque entre los chicos que mataron, que yo no digo que estén bien ni mal, nada, yo no estoy juzgando, porque por eso sí se indignan. Allí había 2 chicas, una fue reina de belleza en Salvatierra, ¿sí? Pero por la otra no. ¿Por qué no lloran las muertes de las mujeres que han asesinado en Salvatierra y por otras sí y por otras no? ¿O por qué se indignaron por estos 4 que asesinaron en Dos Plazas y no por esta muchacha, que seguramente es muchacha, ¿no? Yo no estoy segura, pero casi todas son mujeres jóvenes. Este es el número de mujeres asesinadas. Me voy a parar porque así como que ¿sí me escuchan así? Ya ven que tengo el micrófono incluido. Pero no estás el micrófono. Porque lo están... lo están grabando. Pues lo agarro así. Miren, son el número de mujeres asesinadas por municipio en 2023, nada más. Si ustedes se fijan, el número más alto es el de León, Guanajuato. Y luego le sigue Celaya, que es el amarillito, ¿sí? Luego está Salvatierra acá, ahí el verde ese, ya no sé dónde está la señal esa. El verde es Salvatierra. Bueno, aquí está el verde, Salvatierra, si se fijan, son 25 casos. Después sigue Irapuato con 20, es el moradito. Y ya de ahí está Valle de Santiago con 16, Salamanca con 14, Pénjamo con 10, etcétera, ¿no? Y ya los demás municipios son más bajos. Bueno, no podemos comparar, ¿sí? Municipios. No podemos decir, yo antes decía eso, todo el corredor industrial es donde más matan mujeres, sí, cierto. Pero en la otra gráfica es la tasa de asesinatos de mujeres por cada 100,000 habitantes. Allí sí es posible hacer comparaciones entre municipios, porque León tiene muchísima más población que, por ejemplo, Salvatierra. Y sí es cierto que matan más mujeres, pero sí tiene más población, ¿sí? Pero si vemos por tasas de asesinatos de mujeres, entonces sí podemos hacer la comparación y podemos decir en qué municipio de Guanajuato es más peligroso ser mujer, porque ahí van a matar más. Y entonces se cambia todo el panorama. Si se fijan,
La tasa más alta la tiene Santiago Marabatío porque nada más, bueno, en términos numéricos son 2, pero en términos de tasa es más, casi el 60%, 58, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un pueblito chiquititito, es uno de los municipios más pequeños del estado. Luego sigue Salvatierra, donde mataron a los chavos en la hacienda, ¿sí? Con una tasa mayor al 50. A nivel internacional, si hay tasas de más del 10, ya es alto. Estamos hablando de tasas altísimas. Imagínense una tasa que casi llega al 60, ¿sí? Luego sigue Tarimoro, Celaya, que también está acá entre los más altos, también está allá. Después Valle de Santiago, Jaral del Progreso, y si se fijan, León está allá desde los últimos. O sea, tiene una tasa inferior al 10. Sí es cierto que hay un número mayor, pero en términos de tasa porcentual no es de donde más matan. ¿Dónde están? Entonces, ¿dónde es más peligroso? En esos municipios. ¿Sí? A ver. Y aquí está el contexto. Este es el contexto del estado. ¿Por qué aumentó el número de mujeres asesinadas en el estado? Porque, ¿se acuerdan de la primera gráfica cómo fue aumentando? Anteriormente a 2016 había menos de 100 mujeres que mataban al año. No importa que maten una, toda es importante. Pero a lo que me refiero es que después de 2016 se empieza a subir el número de mujeres asesinadas. ¿Por qué? Porque aumentó la violencia criminal en el estado, la violencia que sucede por el enfrentamiento entre grupos del crimen organizado, que está aquí, que no es este es un mapa de cárteles elaborado por David Saucedo, pero que yo lo retomo para explicar, ¿no? Donde está el cártel Jalisco Nueva Generación, en todo el sur, y bueno, en casi todo el estado, ¿no? Y los marros, los que tienen como el marrito ahí, es el cártel de Santa Rosa de Lima. Es el cártel del estado, digamos que se creó allí en Santa Rosa de Lima, municipio de Juventino Rosas, que está por allá arriba a ver si puedo. Aquí es Juventino Rosas, aquí se creó. Pero también hay cárteles locales como el Cárteles Unidos o el Unión de León. Y bueno, este es el sur que está pegado a Michoacán. Si se fijan, aquí pues siempre han estado los grupos de Michoacán, como los Caballeros Templarios, ¿no? La familia michoacana, que siempre andaban en estos municipios. Éramos como zona de paso, pero no se quedaban ahí. No había enfrentamientos antes, ahora sí. Pero no con ellos, sino por el control del territorio entre el cártel de Santa Rosa de Lima y el cártel Jalisco Nueva Generación, que además viene el cártel del Golfo a apoyar a los de los marros. Pero también el año pasado, en octubre del 2022, como anoto aquí, aparece el cártel de Sinaloa en Salvatierra y otros municipios del sur. En 8 municipios del sur aparecen en la mañana una serie de mantas donde dice el cártel de Sinaloa, aquí estamos ya también. Entonces agréganle el cártel de Sinaloa a todo esto que ya estaba, ¿no? Entonces, si se fijan allí, pues hay zonas de combate, en el sur también. Pero yo decía antes que mataban más mujeres porque también aquí en toda esta parte del medio es el corredor industrial de Guanajuato, ¿sí? Pero no solo es ahí, también es en el sur, en los municipios donde la tasa de asesinatos de mujeres es mayor, ¿sí? Y vamos a poner esta. Bueno, ahí ya les puse, ¿no? Que el control del territorio y de los cuerpos humanos es lo que están peleando estos cárteles. No solo son huachicoleros, también venden cristal y se dedican a otras acciones, ¿no? Aquí yo lo hice. Este mapa lo hice con la tasa de los municipios, con la tasa de los asesinatos de mujeres. La parte roja, si se fijan, acá está. Esta parte roja yo enmarqué a los municipios con las tasas mayores de asesinatos, ¿no? Aquí está Salvatierra, Tarimoro, Celaya, Valle de Santiago, Jaral del Progreso, y este chiquitito es Santiago Marabatío con una tasa de 57.2.
¿sí? Es la más alta. Luego Salvatierra 51.4, Tarimoro 32.4, Celaya 25.4, Valle de Santiago 20.4 y Jaral del Progreso 20.1. En Valle de Santiago este año se han disparado la violencia, ahorita, en este año. Cada vez matan más gente, hay muchos enfrentamientos, a diferencia de otras ocasiones, ¿no? Pero yo sí me pregunto, ¿por qué en estos municipios que no están, excepto Celaya, todos los demás municipios no están en el corredor industrial? ¿Qué características tienen? ¿Qué tienen en común? ¿Por qué están pasando cosas ahí? ¿No? Entonces, ¿qué tenemos? Primero que en poblaciones o en municipios como Salvatierra, que está aquí, y Santiago Marabatío, que es este, chiquitito, la población ha disminuido. Todos sabemos que en Guanajuato es un estado que expulsa mano de obra, sobre todo a Estados Unidos, no hay mucha migración, siempre ha habido, desde inicios del siglo XX empezó. Entonces, una migración tradicional, hay muchas redes para que se puedan ir para allá. Entonces, eso ayuda a que haya menos población en estos municipios, pero también la violencia puede ser un factor importante porque ha disminuido la población de 2020, ¿no? A la fecha. Estos municipios comparten, excepto Celaya, que más del 50% de la población se considera pobre, es pobre. No hay industrias. Aquí no hay industrias. Valle de Santiago lo que tiene es exporta cultivos como brócoli, ajo, ¿no? Sobre todo a Japón. Pero excepto en Celaya sí hay mucha industria, pero estos de acá no tienen industrias. Bueno, Uriangato y Moroleón se dedican a hacer ropa, pero fuera de eso no hay. Lo que pasa es mucha mano de obra de estos municipios se va a Celaya, van por ellos en camiones y van a trabajar a las fábricas de allá. O sea, tampoco hay dónde trabajar acá en el sur, ¿sí? Hay poca, les falta poco acceso al empleo. Son zonas, como ya vimos, con una mayor violencia criminal. Está aumentando mucho en el sur y entre más aumenta en el sur, más mujeres van a matar. ¿Sí? Ya les dije de los altos niveles de pobreza en esta zona, falta de oportunidades, no hay empleo ni para jóvenes ni para mayores, se tienen que ir de allí. Muchos de estos jóvenes que ahora están dentro del crimen organizado de diferentes formas, pueden ser consumidores solamente o formar parte de los grupos, no tuvieron acceso a la escuela, o sea, vienen de las zonas más empobrecidas de la región. Por eso están allí, porque es una forma de obtener recursos, ¿sí? Si ustedes saben, a nosotros en los medios de comunicación nos meten mucho el rollo del consumismo, ¿no? Consume, ¿y con qué consumen ellos? No tienen con qué, entonces pues una forma de obtener recursos es ingresar a las filas del crimen organizado. Y otra forma, yo platicaba con la doctora, viven situaciones tan terribles que solamente drogándose se pueden olvidar. Si yo fuera ellos me drogaría. Si hubiera pasado lo mismo que ellos pasaron, me drogaría. Porque es terrible, ¿no? Bueno, también hay una alta impunidad. Tampoco es que detengan a todos los asesinos, es poco lo que se hace. Hay una cultura y normas sociales que tolera la violencia. Sí es cierto eso, porque además lo ven tanto o podemos estar viéndolo tanto y se meten en esto de los narcocorridos, los corridos tumbados, las series televisivas. Todo eso ayuda a que tengamos tolerancia a la violencia y eso existe allá. Sí, yo no sé si acá existe, pero allá sí existe. Sí, los jóvenes escuchan corridos tumbados. A lo mejor quieren ser como el narco que sale en la serie, pero la vida de los narcos no es así, ¿no? En la vida real los están matando a todos. Hay un acceso a armas, ha habido formas, digamos, como la migración también lo que trae es que como siempre ha habido acceso, van a Estados Unidos, pueden traer armas de allá, es fácil comprar allá y luego las traen a Guanajuato. Y lo que ha habido ha habido campañas de despistolización
pero no todo el mundo entrega sus armas, ¿no? Entonces sí hay mucho acceso a armas, hay un mercado negro, ¿no? Donde una puede adquirir un arma para defenderse allí. También hay una ausencia de apoyo a víctimas, sobre todo en el sur. Sí, la organización de mujeres apenas comienza acá en el sur. Antes no había nada. Las chicas ahora ya por lo menos salen a la calle a exigir sus derechos y una vida libre de violencia, porque también la violencia de género es alta ya. ¿Cómo se llama? Hay mucha impunidad en esto, la gente tolera mucho la violencia hacia las chicas. Hay zonas donde ellas ya saben que no pueden ir porque si no ahí las van a violentar, no hay tipos que se la pasan acosando a las muchachas en los espacios públicos. Eso existe allá en el sur, pero no hay un apoyo, ¿no? El DIF no llega a apoyar mucho a las víctimas, el Instituto de las Mujeres tampoco, luego no tienen ni siquiera personal. Entonces esto sí apoya a que siga existiendo la violencia. Eso es lo que hay. Eso digamos, este es el contexto socioeconómico de esta zona donde la tasa de asesinatos de mujeres es mayor. En el norte hay pocos casos, casi es de esta parte de León, Silao, todo esto que es el corredor industrial, para abajo. Sí, es la zona también de mayor conflicto. León es una zona de conflicto, Celaya muchísimo, ¿no? ¿Quiénes están en riesgo de ser asesinados? Pues la población joven, hombres y mujeres jóvenes que viven en condiciones muy precarias, es que me hago muy pata, ya me andaba matando. Entonces, y que las condiciones de vida están ligadas a estas condiciones estructurales, a esta violencia estructural. Son pobres, nacieron en lugares muy pobres y no tienen acceso a muchas cosas, ¿no? Y aquí pongo el ejemplo de estos casos que yo conocí de manera muy cercana. Todas están muertas, ¿sí? A todas las asesinaron de una forma o de otra. Aurora, Juanita, que es del 2022, Micaela, Amalia, Gaby, Olivia. Todas estaban en zonas muy precarias, en lugares donde dicen, ay, ahí es bien peligroso, es muy violento, lo que decíamos hace rato. Ahí nacieron descuidadas desde pequeñas, nadie las cuidó, ni su familia, porque no había forma. Los padres y las madres están más ocupados en buscar qué comer que en andar cuidando a los niños. Los niños crecen solos allí, ¿sí? Las niñas no tenían trabajo decente, dice la ONU, de ese que te da chance de tener una vida más o menos estable. No estudiaban porque no podían, no porque no quisieran, porque no se puede, ¿sí? No van a la universidad, obviamente. Eran muy jóvenes. Menos una de ellas que era madre de Micaela. Había una madre ahí, primero matan a la niña de 14 años y luego matan a la madre. Ahí, a la niña la descuartiza. No la tiran en donde quiera, como este caso, pero la descuartizaron, o sea, estaban bien enojados con ella. Y a la señora después la matan a balazos en la calle. Y Gaby, la que dice que tenía como 27, 28 años, el único delito que hizo Gaby fue abrir una puerta, ¿sí? Porque fue a visitar a su hermana que acababa de tener un hijo. Entonces tocan a la puerta y ella va, el niño, uno de sus hijos quería abrir, ella le dijo, no, yo voy y abro, abre y le disparan y la matan. Ellos iban a matar a quien abriera la puerta y le tocó a ella. Por ellas nadie llora, nadie hizo marchas, las criminalizaron porque son pobres, porque dijeron de seguro andaban en algo, ¿no? Siempre dicen eso. Gaby no andaba en nada, era una madre de familia, tenía 2 niños y solamente fue a visitar a su hermana. Entonces, las criminalizan porque son pobres. Entonces, si eres mujer pobre y luego encima van y te asesinan, inmediatamente criminalizadas. Por eso pongo el caso de los chicos de la hacienda. Todo, o sea, para mí todo está mal, pero por los chicos de la hacienda Salvatierra sale y dice, ay, es que estamos consternados, estamos de luto. De luto hemos estado en el estado desde esa fecha que empezaron a subir
los índices de criminalidad en el estado, ¿no? La mayor parte de muchas gentes, muchos de las mujeres asesinadas y que sabemos la edad, pues la mayoría son jóvenes. No todas, hay de todas las edades, desde niñas pequeñas hasta mujeres mayores, no ancianas, pero no tengo las edades de todas, no, porque como les decía, yo solamente reviso la nota de periódico y en ocasiones viene la edad, en ocasiones no. En el protocolo ALBA sí viene, ¿no? Eso de abajo que pongo cuando ya no alcanza con morirse es lo que dice un sicario, ¿no? Que leí por ahí de que ha hecho tantas cosas malas que ni siquiera sabe, que no va a alcanzar a pagar nada ni siquiera muriéndose, ¿no? Porque ha hecho cosas muy feas. O con los modos tradicionales de matar. O sea, no alcanza solamente con matarlas, dispararles, sino de la forma en que muestran los cuerpos. A lo mejor para los enemigos, como decíamos con María, ¿no? Las últimas formas no solamente las cuelgan en los puentes, sino ahora que ya las descuartizan y andan poniendo los cuerpos. No es el caso solo de ella, ya en el estado se hace también con los cuerpos de los hombres para que los del otro grupo vean lo que les puede pasar. Estas son las formas, ya voy a acabar, en que matan a las mujeres. Esto es en Celaya. La mayor parte es a balazos. Depende, decía María, del tipo de cartucho para saber si son o no del crimen organizado. Generalmente sí son o usan ese tipo de armas. Hubo casos de cuerpos calcinados, apuñaladas, golpes, cuerpos colgando, o sea, los que cuelgan en los puentes. Las huellas visibles de violencia son tortura, ¿sí? Y algunas que no sabemos cómo. Eso es en Celaya. Casi todas, digamos, el patrón es así. La mayor parte es a balazos. Esto es en León. Y esto es en Salvatierra, a balazos todas, nada más que el amarillo puse que no se sabe quién fue. Acá siempre dicen son grupos de hombres armados, sicarios armados, llegan en las motos, llegan en los carros y llegan a matar, ¿no? Y desmembradas hay 2 casos, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando con las mujeres allá. Estos son el número de casos, nada más 13, que se sabe exactamente que son conocidos, exparejas, parejas, que podrían ser clasificados como feminicidios. Ahí no se dice, no lo sé. Seguramente no, porque luego clasifican menos de esos 13 casos, ¿no? Bueno. Ya les había dicho que hay una naturalización de la violencia por, no algunos sectores, yo creo que la mayoría de los sectores de la población, pero hay casos tan fuertes como el de la hacienda, ¿no? O como los de otras, como el de las mujeres meseras, que ya no pueden ser pasados por alto, pues, y además el número de mujeres va incrementando que tampoco puede ser pasado por alto. Hay una forma como de despojo de la humanidad de estas personas, porque también es lo que yo les decía hace rato, ¿por qué nos duelen unas muertes y otras no? ¿No? ¿Qué casos, diría Judith Butler, no pueden ser llorados y otros no? ¿Qué muertes importan? ¿O qué cuerpos importan, no? También lo que les hablaba de que no todo es lo que parece, parecieran ser ataques de grupos armados, pero sí pueden ser feminicidios y al revés. Puede que parezca que es feminicidio, pero no es. Entonces, ahí es cuando entra la investigación a fondo, ¿no? De las fiscalías. En Guanajuato se ha normalizado la violencia. Generalmente la sociedad los justifica, depende del nivel social en el que se encuentre quien haya sido asesinado o no. Yo me pregunto, ¿y qué pasará con el futuro? Porque yo les puse el caso de esta mujer que fue testigo de un asesinato, pero ahí no solo son las mujeres las que asesinan o las que son testigos, también las niñas y los niños ven cómo matan, ¿no? Que han matado a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, y por eso yo pongo esta pregunta, ¿qué pasará con el futuro en Guanajuato o en México si esto va subiendo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué hacer? ¿Y cómo vamos a aquí puse esta foto, no es solo la liberación de las mujeres, ¿no? Sino cómo vamos a hacer
las mujeres y los hombres de un lugar como Guanajuato para evitar que sigan matando, para evitar que haya más violencia y más violencia y más violencia. Ahí pongo que hay que dialogar y desarrollar ideas nuevas con otras mujeres, crear un nuevo lenguaje. Aquí lo que yo pienso, aparte de esto, es hay que crear nuevos lazos en la sociedad, ¿sí? Hay que pensar otras formas de vernos y de sentirnos que todos y todas pertenecemos al mismo grupo humano, porque si no pensamos así, entonces no nos van a importar los asesinatos de los demás que no creemos que son de nuestro grupo o de nuestra clase, ¿no? O de nuestra ciudad o de nuestro país. Entonces, tenemos que buscar otras formas de relacionarnos y unas nuevas formas de cuidar la vida de las personas. ¿Cómo vamos a cuidar la vida de los niños y las niñas, por ejemplo, que están creciendo en esto? Mañana vamos a tener una clase donde yo les digo, bueno, una maestra me contó esto. Dice, siempre vemos que Guanajuato Sur Noticias, ese grupito, eso que les digo, saca, no, pues ya encontraron el cuerpo acá, ¿no? Encontraron, hubo una balacera en tal lado. Encontraron tirado a un hombre o a una mujer y no sé qué, y me dice, es que lo leemos como si fuera nada. Y ella dice, pero son los padres, las madres y las hermanas de mis alumnos, porque ella es profesora de una zona, de una colonia que se llama la División del Norte, de donde se mata mucha gente, ¿no? Es muy peligrosa, pero también la gente vive muy mal. Y ella dice, es que todos esos son los parientes de mis alumnas y alumnos. Y llegan ellos, dice, con otro tipo de cara, los compara con otros alumnos que ha tenido y dice, es que no es lo mismo, dice, parece que te está viendo un adulto, han cambiado mucho esos niños y esas niñas. Entonces, ¿qué va a pasar con el futuro de toda esa niñez del Estado? Pues no sabemos y hasta aquí la dejo, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Justo hemos terminado la hora.